Bueno, y continuando con este podcast, voy a compartirles información sobre la crisis financiera del 2008. Bueno, esta crisis surgió en el interior de Estados Unidos, luego en el año 2009 se desplegó hacia todo el planeta. Entonces, digamos, esta crisis pues afectó bastante a las familias. em, digamos que esta crisis, o sea, surgió a través de mucha liberación financiera, o sea, de los bancos, donde empezaron a prestar mucho dinero, o sea, las familias empezaron a endeudar bastante, donde después no tenían cómo pagar, cómo responder con esos, digamos, créditos. Entonces hizo que esta crisis pues afectara a todo el mundo. Em, También hizo que, digamos, o sea, se salió de las manos esta crisis ya que los bancos prestaban mucho dinero, pero no tenían un adecuado, digamos, una adecuada regulación. Entonces hizo que pues existiera una burbuja y se saliera de control toda esta situación. Bueno, también digamos que esta crisis, o sea, lo más fuerte de esta crisis fue, digamos, lo de las hipotecas, o sea, digamos, sobre los préstamos para crear viviendas. Entonces, o sea, mucha gente empezó a pedir dineros y los bancos, o sea, digamos que no pedían mucho papeleo, o sea, mm, digamos que no hacían todo un proceso, o sea, legal, digamos, para hacer constar que podían pagar después estas deudas. Entonces, mucha gente compraba casas, las revendía y así, hasta que surgió esta burbuja. Y esto fue el detonante para que surgieran, digamos, otra burbuja ya mundial, o sea, más grande. Entonces aquí se empezó, digamos ya, o sea, no fue una crisis financiera, sino también, digamos ya, digamos que esta crisis, o sea, de los bancos afectó también a las firmas de seguro donde aseguraban estos pagos y como eran, o sea, eran muchas, o sea, eran muchos pagos, o sea, en cantidades, entonces hizo que también afectara estas firmas. Em, Hubieron también empresas, o sea, empresas, digamos, líderes, o sea, líderes mundiales, donde no soportaban esa, ya se, digamos, se declaraban en quiebra, entonces hizo que, digamos, que el mundo, o sea, que digamos que en el mundo se creara pánico y en los mercados financieros o en la bolsa, digamos, o sea, del mundo, en la bolsa de mercado, también se crearan, digamos, movimientos, o sea, muy bruscos o movimientos, o sea, digamos, hubo mucha volatilidad. Y bueno, por otra parte, o sea, analizando, digamos, como el origen de esta crisis, eh, pues se basa que en el año 2001, pues hubieron unos atentados terroristas contra Estados Unidos. ¿Qué pasa? O sea, esto pues generó, digamos, como una microcrisis, o sea, una crisis, o sea, mediana. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el Estado? Bajar las tasas de intereses para que las personas invirtieran, o sea, digamos, tuvieran como la iniciativa de invertir, de pedir préstamos y pues muchas, o sea, muchas familias, como pues la tasa de interés estaba baja, pues obviamente tuvieron la iniciativa de adquirir créditos. Y a medida que esto, digamos, con el tiempo fue, digamos, del 2001 al 2004, pues estas tasas de intereses estuvieron por el 1%. Entonces, muchas personas en todo ese tiempo pues fueron adquiriendo y la mayoría pues fueron invertidos en casas, en finca raíz. Y, y en el 2004, ya digamos, o sea, la tasa de interés subió hasta un 5% pues para mantener como controlar la inflación. Y ahí hubieron muchas personas pues que no tenían como el respaldo, o sea, el respaldo para pagar o el presupuesto. Pues algunas de las personas, eh, o sea, digamos, se fueron demorando en pagar, tenían intereses, o sea, intereses morosos. Entonces, también se fue evidenciando que, digamos, con el tiempo se iba creando, pero pues la gente todavía no se da cuenta, o sea, los bancos todavía no, como que no sospechaban que esto iba, digamos, iba a avanzar de una manera que iba a generar una crisis mundial. Con el tiempo también,
muchas personas, o sea, digamos, del entorno económico o economistas, pues que sabían y entendían del tema, eh, digamos, especulaban, o sea, que iba a haber una burbuja inmobiliaria. Pero los bancos, o sea, los bancos no, pues no creían que esto iría a pasar. O sea, digamos que ignoraban todos estos temas, pero digamos, personas, o sea, hubieron personas que, pues que entendían como el movimiento, pues el sistema financiero y estaban analizando y pues que, digamos, que en unos años iba a haber la burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasó? O sea, a partir de esto, pues se generó mucha especulación en la bolsa en la bolsa de valores. Entonces, pues ciertos inversionistas entendían y decían, digamos, especulaban que iba a haber una crisis, que todos esos créditos hipotecarios no se iban a poder pagar, se iban a atrasar en las cuotas y todo eso. Entonces las aseguradoras pues también perdieron, o sea, entraron en crisis porque pues perdieron mucho dinero porque igual si las personas no pagaban, pues ellos también perdían. Entonces algunos inversionistas empezaron a comprar, o sea, a comprar todas esas hipotecas en formas de CDO. ¿Qué es un CDO? Digamos, es un título o un conjunto de instrumentos de título de deuda. Entonces, esto se puede negociar en la bolsa de valores. Entonces, algunos inversionistas, pocos, em, pues decidieron invertir en que o sea, en que, digamos, en que iba a surgir una crisis, en que las personas no iban a poder pagar esos préstamos, entonces tenían que pagarle trimestralmente a los inversionistas y digamos lo que le pagaban al seguro tenían que pagarle a los inversionistas si esto no se si estas cuotas no se podían pagar. ¿Y qué pasó? Con el tiempo pues las personas no tenían dinero, o sea, no tenían de dónde pagar porque digamos que eso fue que esas que esos préstamos, o sea, solo eran firmar papeles y ya le soltaban, digamos, bastante dinero y todo eso era invertido en casas. Entonces había muchas casas, bajaron de precio, no había quien compre, porque pues todos estaban en crisis. Entonces algunos inversionistas pues digamos que tuvieron algunos márgenes de rentabilidad pues muy altos, pero en la gran mayoría pues entró en crisis. Y para concluir pues, o sea, digamos que hubieron muchos actores, o sea, responsables, porque por ejemplo, los bancos, em, no, o sea, prestaron dinero, digamos, sin hacer como un estudio adecuado para que las personas, pues, si verdaderamente tienen el respaldo o no. Entonces, muchas personas pidieron dinero, pero pues no sabían cómo iban a pagar. Em, Segundo, pues, todo ese dinero fue invertido la mayoría en fincas raíces. Entonces, pues digamos que hubieran muchas viviendas, pero después no había quien compre, o sea, nadie pensaba que la finca raíz iba a desvalorizar tanto. Entonces, a la hora de, primero adquirieron esos, digamos, préstamos, entonces ya tenían esas casas, pero a la hora a la hora pues de la verdad, digamos que esas viviendas, o sea, ya no valían, digamos, se desvalorizó mucho. Entonces nadie quería comprar y pues de ahí surgió todo esto. Por otro lado, pues digamos ya para que esto, o sea, no volviera a suceder o no vuelva a suceder, pues digamos que ya quedó una gran experiencia de que pues se tiene que hacer un respectivo, o sea, un respectivo estudio, pues regulatorio para que esto no, o sea, no se vuelva a salir de las manos, para que el sistema financiero pues no falle y marche pues de una manera correcta.